Bueno, antes que nada, buenos días. Quería agradecer por esta gentileza que ha tenido el doctor Raúl Pino para conmigo, gracias a ustedes, y estoy dispuesto a responder cualquier inquietud o pregunta que lo merite. ¿De dónde es usted? ¿Cuándo nació? Bueno, yo nací en Cañar, en una parroquia que se llama Ingapirca, ¿no? Si bien es cierto, ahí nací, pero nunca viví. Yo nací un 14 de diciembre de 1963, ¿no? Eh, y toda mi vida se ha hecho aquí en Cuenca, ¿no? La escuela, a los 20 años tuve que emigrar a la Argentina por un intercambio, tuve una hija y me fui allá, razón por la cual allá estudié. Primero trabajé como ambulanciero en la UTIM, en la unidad de terapia intensiva móvil, ¿no? Y obviamente luego estudié paramédico, estudié 4 años en la UBA de la Argentina, y cuando terminé el pregrado, hablemos así, volví a la UTIM, ya no como ambulanciero, sino ya como paramédico formado, ¿no? Ahí trabajé 14 años. Eh, Obviamente yo la medicina la llevo en la sangre porque por familiares de mi madre, de mi padre, hay los abogados, los médicos y los curas, ¿no? Y los médicos, obviamente. Entonces, de parte a parte yo tengo esa sangre adentro, ¿no? Y obviamente regresé al Ecuador. Y bueno, remontando un poquito, como nos comentaba sobre su familia, dónde nació, ¿cómo usted describiría su familia? ¿Por quiénes está conformado? Bueno, yo pienso que la mejor fortuna que uno puede tener es precisamente eso, la familia y los hijos, ¿no? Yo vengo de un hogar extremadamente con reingambres católicos. Mi padre fue un abogado muy honesto. Mi padre se llamaba Antonio Muñoz Cordero, ¿no? Un abogado muy, muy, muy honesto. Y razón por la cual alguna vez en la tumba de mi padre, yo le dije que algún día iba a ser abogado, ¿no? Y lo hice y me formé como abogado. Una madre muy abnegada, muy cariñosa, unos hermanos, como yo digo, como perros de casa, unidos, sobre todo en los momentos más duros de la vida que nos ha tocado atravesar a nosotros como hermanos. Nunca nos hemos distanciado, todo lo contrario, más bien somos unidos hasta el día de hoy. Me parece muy interesante lo que nos cuenta y también queríamos preguntarle cuál ha sido una de sus experiencias que le hayan marcado su niñez o su adolescencia. La orfandad. Yo soy huérfano a los 13 años de madre, ¿no? Y hace 18 años de padre. Usted entenderá que un niño prácticamente de 12 años enfrentarse a un monstruo llamado mundo era muy difícil, encarnizaba completamente la falta del calor materno, ¿no? Entonces, no disfruté mucho del cariño, del amor de mi madre, porque había temporadas de años que durante un año pasaba 6, 7 veces con mi padre en Quito, ¿no? Y nosotros estábamos solos. Entonces fue años de privaciones, de mucho dolor. Mi hermana tuvo una cirugía de trasplante de córnea en Colombia, pasó 2 años, mi padre allá, con mi madre aquí, nosotros solos. O sea, fue años duros de regar, pero ahí estamos, hemos salido adelante. Con todas estas situaciones que nos comenta y todo lo que pasó en su infancia, ¿cómo fueron a la par? ¿Cómo llevaba sus estudios o cómo los manejaba lo que es primaria, secundaria? Bueno, yo, como bien le decía, yo me quedé huérfano de madre a los 12 años. Claro, yo estudié en la Luis Cordero, ¿no? En la Luis Cordero. Luego de haber terminado la escuela, pasé por algunos colegios, ¿no? No era ningún santito,
ningún angelito. Y pasé por el Daniel Córdoba, no por vago, sino que alguna vez me expulsaron, ¿no? Pasé por el Daniel Córdoba, pasé por el César Dávila y terminé en el San Pancho donde que me gradué. Mm. Y de ahí fue mi, mi retiro y me fui hacia la Argentina. Y en cuanto a su formación universitaria, ¿cómo usted decidió o empezó a estudiar? Bueno, como le comentaba, extra micrófonos, cuando yo estuve en la Argentina, yo estaba trabajando en una empresa que se llama UTIM, Unidad de Terapia Intensiva Móvil. Yo era ambulanciero, lo que aquí se llama conductor o maquinista de ambulancia, ¿no? Pero obviamente yo no me quería quedar ahí como ambulanciero, ¿no? Sino quería llegar un poco más. Razón por la cual yo estudié en la UBA casi 4 años de paramédico, ¿no? Obviamente cuando yo terminé el pregrado de paramédico, volví a la empresa de la UTIN, pero ya no como ambulanciero, sino como paramédico, ¿no? Entonces yo ahí me iba a las emergencias donde se presentaba y obviamente yo les estabilizaba a los pacientes. Encontré mucha casuística de accidentes de tránsito, enfermedades naturales a las cuales igual tenía que acudir, ¿no? Con la diferencia que allá se trabaja con seguros privados y antes de que uno le toque al paciente, uno tenía que llamar al broker de seguro para llegar a un acuerdo si es que le toco o no, si es que yo le puedo manipular al paciente o no. Gracias a Dios siempre tuve la oportunidad de estabilizar a los pacientes dependiendo del tipo de cinemática o del trauma que presente, en este caso, el paciente. Nos comentaba también que usted había seguido una parte de derecho. ¿Cómo fue? ¿Cómo la secuencia o qué nomás usted siguió en la parte académica? Ya, mire, antes de que toque esa pregunta, cuando yo decidí regresar a mi país, yo quería estudiar medicina, pero lastimosamente las circunstancias exógenas no me permitieron obtener ese título porque yo ya tenía a mi hija, entonces yo tenía que trabajar. Y bueno, los años pasaron y tuve que volver acá a mi país, el terruño, la tierra uno le llama, ¿no? Entonces, un 21 de noviembre de 1995, el Vicente Corral Moscoso me acogió, ¿no? Laboralmente. Claro que cuando yo vine con ese título, lamentablemente aquí en el Ecuador, el CONESUB de años atrás no me pudo, validar el título de pregrado de paramédico en Argentina. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador, hasta el día de hoy, no hay ese título de paramédico. Hay técnicos en emergencia, pero más no de paramédico. Entonces, empecé yo mismo a hacer varias cosas. Es decir, yo manejaba la ambulancia y me iba yo solo a las emergencias, completamente solo. Claro, yo estaba preparado para acudir a cualquier tipo de emergencia, porque así la emergencia lo ameritaba, y yo estaba ahí. Entonces, yo asistí traumas raquimedulares, traumas craneales, traumas retroperitoneales, fracturas expuestas de miembros inferiores, fracturas cerradas de miembros inferiores, fracturas cerradas de miembros superiores, etcétera, 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 quemaduras, envenenamientos, todo tipo de emergencia, ¿no? Y la diferencia es que cuando yo ejercía ese puesto, ¿no? Yo iba solo y me desarrollaba solo y atendía solo. Ahora la facilidad que se da dentro de la red de emergencia del 911 es que hay un conductor de ambulancia, hay un paramédico, hay un médico,
E incluso hay estudiantes que están siguiendo esto de técnicos de emergencia, que si bien es cierto, coadyuva, ¿no? Para que la atención sea mejor, ¿no? Pero no por eso quiero decir que lo que yo hacía era menos, no, más bien para mí era mucho más álgido esto porque era solo. Y gracias a Dios, el nivel de mortalidad durante los casi 18 años que yo hice prehospitalaria, el nivel de mortalidad era mínimo, no sé, Dios me ayudó, lo que aprendí, no sé, pero lo cierto es que el índice de mortalidad de las emergencias a las que yo acudía, perdón, era muy escaso. También les debo contar que en esto de las emergencias extrahospitalarias, no me pregunte el año ni el mes, porque no recuerdo, hubo una brigada médica que nos tocó irnos a el volcán Tungurahua en las erupciones, y había muchas brigadas médicas de todo el país, ¿no? Y obviamente, y no porque seamos nosotros, o sea, yo, que jamás utilizo el yo, ¿no? Sino más bien nosotros, estuvimos ahí casi 3 semanas y fuimos la mejor brigada médica del país que tuvo esa contingencia de apoyar en todo a la colectividad, tanto del Chimborazo, ¿no? Como en las cabeceras cantonales, que era circunstancial a la del Tungurahua. Ahora, respondiendo a su pregunta, que decía que cómo empata entre la medicina y el derecho, ¿no? Le contaba que allá en Argentina ya yo cursé el tercer año de Derecho en la UBA, ¿no? De la Unidad de Buenos Aires. Entonces, yo terminé el tercer año y ya no tenía nada que hacer allá. Tuve que volverme a mi país de origen, Ecuador. Y claro, entonces me matriculé en la Católica, obviamente yo haciendo emergencias extrahospitalarias en el Vicente Corral Moscoso, en el Vichy Corral, que de cariño le decimos. Entonces, eran tiempos duros y difíciles porque yo estudié presencialmente, yo nunca estudié a distancia, no, era presencial. Claro que el Vichy Corral y las autoridades de emergencia, que usted, la licenciada Clara Tamayo, el doctor Francisco Figueroa, tuvieron esa deferencia de darme la oportunidad de poder terminar mi carrera, ¿no? Entonces, llegamos a un acuerdo entre dos compañeros, ¿no? Que ellos trabajaban de lunes a viernes, pero yo trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y claro, todos esos días yo trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? O 4 de la tarde, y antes entraba yo a las 5 de la tarde, entonces tenía media hora para llegar a mi casa, bañarme, y como judío errante llegar a la universidad, ¿no? Y claro, yo terminaba 10 de la noche, hasta llegar a la casa, hasta hacer deberes, me estaba acostando 1:30 de la mañana para despertarme 5 de la mañana, para nuevamente llegar al hospital. Un trabajo duro, titánico, pero siempre llega la satisfacción, ¿no? Y la satisfacción es meramente suya, ¿no? Porque usted decidió esto, ¿no? Y mucho más aún cuando había un juramento ante una tumba de mi padre, ¿no? Que yo quería ser abogado como él, porque todos mis hermanos tienen otras profesiones, pero ninguna la de abogado. Entonces yo quise, lastimosamente, la vida no me dio la circunstancia o la esperanza de que mi padre esté vivo para yo poderle ofrendar ese título. Pero, circunstancialmente, no fue así. Pero el juramento se hizo realidad. Entonces, ahí iba impactando
la medicina con el derecho. Un día ya me cansé de tantas emergencias, me enfermé, me dio artritis reumatoide poliarticular, ¿no? Entonces decidí que me cambien, ¿no? Obviamente las autoridades así lo aceptaron y obviamente para eso yo tuve que presentar exámenes, resultados, eh, placas, todo, ¿no? Todo legal, todo legal. Entonces yo me hice cargo de todo lo que son certificados médicos, lo que es la fiscalía, la junta cantonal, venían mujeres violentadas sexualmente, entonces uno tenía que hacer cadena de custodias, ¿no? Y a eso súmelo las historias clínicas que uno tenía que auditar y asignar las epicrisis, sea a los tratantes y a los internos, perdón, a los residentes. Pero esto vino mucho más atrás cuando únicamente se les asignaba las epicrisis a los internos, ¿no? Que ellos hacían el trabajo que tenía que hacer el residente. Pero después se modificó y ahora se les asignaba, hasta el día de hoy que ya salí de mis funciones, yo les asignaba las epicrisis y tenía que auditar para ver si es que los diagnósticos presuntivos y definitivos estaban bien, ¿no? Y si estaban mal, tenía que nuevamente regresarles para que me hagan bien. Claro, entonces muchas de las veces los residentes, sobre todo, no les gustaba que yo les presione, ¿no? Yo trabajaba con presión. ¿Qué tenía que hacer yo? Darles presión también a ellos, ¿no? Entonces, y en el campo del derecho yo aplicaba eso, ¿no? Aplicaba auditorías, CIE 10. Alguna vez me fui con ciertos médicos a la fiscalía porque creían que a lo mejor había una mala praxis y no era así, había que pues con elementos de convicción desvirtuar lo que en su momento ellos creían, ¿no? Claro. Y bueno, sin sonar y sin querer ser repetitivo, ¿no? Usted nos comenta y el centro de su vida ha sido bien todo lo que es la ambulancia y todo. ¿Qué fue lo que le llevó a usted a iniciarse en la ambulancia? Nos comenta que estudió allá en Argentina y todo, pero ¿cuál fue la razón principal para querer ser paramédico y, bueno, primero manejar la ambulancia y luego sería posteriormente paramédico? Bueno, cuando yo llegué allá, obviamente las facilidades no estaban al alcance de uno. Y como le comentaba, que la medicina siempre yo la llevé en la sangre, ¿no? Por mis antecesores, mi familia, ¿no? Entonces, siempre me gustó la medicina. Entonces, desde chiquito, a mí siempre me gustaba o me veía yo manejando una ambulancia, ¿no? Mm. Entonces, ese sueño se dio realidad allá. Entonces, como le comentaba, en los albores de mi estadía allá, era ambulanciero, manejaba ambulancia, ¿no? Que para mí era un sueño realizado, era como haber alcanzado, qué sé yo, una maestría, un posgrado, un PH, o sea, manejar, imagínense, en la 9 de julio, a toda velocidad y todo eso, entonces ves cómo los carros iban a un lado y nos daban paso, era adrenalina pura, ¿no? Y obviamente iba concatenando el resto con el estudio, que ya, como le decía al inicio de la entrevista, ahí yo estudié lo que era paramédico. Ya, como profesional, ¿usted cuál considera que son sus fortalezas para poder realizar su trabajo? Yo pienso que una de las mayores fortalezas, y no necesariamente siendo profesional, es la ética, los valores, la honradez, ¿no? Cuando usted tiene esos valores agregados, créame que todo le sale bien, absolutamente todo. Entonces, en mí estuvo inculcado justamente eso que le digo, los valores, la ética, los principios intrínsecos que cualquier ciudadano común y corriente tiene que tener, tiene que tener. Y esos son valores inalienables, intangibles, que solamente usted puede hacer uso de eso, ¿no? Entonces eso me ha dado buenos resultados
y también eso, cultivo sus valores con mis hijos, ¿no? Y a la vez, dentro de todo lo que ha sido su carrera, ¿cuáles son los desafíos que ha tenido que afrontar o cuáles han sido esos momentos difíciles en los que usted ha pasado? Una muy buena pregunta y para eso tiene que haber una respuesta, ¿no? Han habido muchos momentos duros. Yo recuerdo, no sé, la fecha, no, no puedo decir una fecha, pero alguna vez yo me fui a una emergencia en el Tahual y era un señor que estaba o que había estado en una motocicleta, ¿no? Y una volqueta le había pasado por encima de él. Entonces imagínese usted las arterias, venas de los miembros inferiores desvencijados de la tibia, del peroné, de la cadera, eran completamente desvencijados, ¿no? Donde que las arterias brincaban, ¿no? La sangre era a borbotones y no sabía qué hacer. Uno se bloquea ante una imagen cruda, despiadada, inhumana, que por más formación que usted haya tenido, médica o paramédica, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Lo único que hice es unir los dos miembros inferiores, ¿no? Inmovilizarlos y poner en la camilla y venir con las puertas traseras de la ambulancia de par en par, ¿no? Porque no me daba chance, ¿no? Porque estaba inmovilizado ambas piernas, porque si es que yo cerraba le podía causar mucho más daño. Hasta que llegué al regional y obviamente subió al quirófano y usted sabe qué es lo que pudo haber sido el, con el paciente que falleció, ¿no? Y han habido, sí, muchas emergencias bastante graves, se ha podido solucionar, gracias a Dios, otras, ¿no? Pero ahí he estado donde que las papas queman, ¿no? Con la diferencia es que yo siempre andé solo, ¿no? Y solo me desarrollaba en ese mundo. Ya, como paramédico, usted, ¿qué lugares ha conocido y que le han parecido una buena experiencia? Alguna vez nos fuimos a Ochoa León y era un paciente que se había caído de su propia altura, ¿no? Claro, estaba perdido en tiempo, espacio, ¿no? Cuando yo llegué allí, hice el reconocimiento del lugar, ¿no? Y obviamente tenía que auscultarle al herido, ¿no? En lo que es vía aérea, ¿no? Ojos, brazos, tórax, abdomen, piernas. Y vi en la cabeza que existía un hematoma subgaliano. Entonces, yo llamo al 911, ¿no? Paciente en estas condiciones, y que presentaba un hematoma subgaliano. El operador del 911, no sé si estaba preparado para recibir un tipo de diagnósticos así, obviamente presuntivos, ¿no? Yo decía, ¿hematoma qué? ¿Hematoma qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Digo, presento un hematoma subgaliano. ¿Pero qué es eso? Y todo el mundo escuchaba, ¿no? Un momento yo perdí ya la cordura y le digo, ¡un chibolo! ¡Un chibolo! Entonces, se cogió al paciente, obviamente tenía unas heridas alrededor de frontotemporal, frontoparietal, entonces lo que hice es poner vendas compresivas, un turbante, subirle a la ambulancia y traerle al hospital. He tenido emergencias de fracturas expuestas, sobre todo de piernas, traumas raquimedulares, trauma de pelvis, ¿no? En donde que se ha logrado, gracias a Dios, estabilizarles y llegar al hospital y de una a quirófano, ¿no? Obviamente
con la respectiva coordinación, que ahí le teníamos siempre hasta el día de hoy al doctor Fernando Figueroa, ¿no? Que coordinábamos las emergencias, yo extrahospitalarmente y él dentro del hospital. Entonces, él se encargaba de decir, bueno, el paciente tiene que ir a quirófano, porque está en esta circunstancia, y efectivamente se le lleva. Alguna vez tuve un accidente en ambulancia. Era una emergencia que nunca llegué. Resulta que yo recibo un auxilio, una emergencia que tenía que ir en clave 1, es decir, con las luces, balizas, sirena. Tipo 5 de la tarde, salí del hospital y era donde que ahora es un centro comercial, otra hora fue una bomba de gasolina, me refiero es a la Paseo de los Cañaris y Pérez-Pata, ahí había una bomba, ¿no? Entonces yo estaba bajando la Max Dule para coronar a la Paseo de los Cañaris. El rato que yo iba a pasar, se me cruza una camioneta de doble cabina, gracias a Dios era una camioneta dura. El rato que yo le impacto, ¿no?, a la camioneta, se viró y quedó con las llantas hacia arriba. Claro, yo me quedé bloqueado, chocado en esos momentos, porque no sabía qué es lo que pasó, en qué circunstancias estaba el conductor. Entonces me serené, me quité el cinturón de seguridad, las balizas, las luces, la sirena permanecieron prendidas, sonoras. O sea, el momento en que recuerdo que 2 residentes de cirugía se encontraban en el lugar, y la adrenalina, usted puede conocer mucho más porque estudia medicina, fluía en el cuerpo, y obviamente el rato de eso le puede salir unas fuerzas descomunales, y eso es lo que hicimos. Le alzamos a la camioneta y le logramos parar, ¿no? Y a lo que yo abro la puerta del copiloto para preguntarle al conductor si es que no estaba herido, si no estaba golpeado, si no estaba sangrando, decía no. Y con el radio a todo volumen, ¿no? Ventana cerrada. Me daba ganas de que realmente tenga heridas, pues, porque no es justo que oyendo una ambulancia, ¿no?, el señor no pare y esté con todo el volumen alto. Entonces me daba ganas, perdón, de matarse. ¿Sí? Sí. Bueno, si bien nos comenta usted, la mayoría de emergencias que atendía iba solo, ¿a qué se debía esto de que usted iba solo a la mayoría de emergencias que le llaman? Porque alguna vez socialicé con algún médico y profesor de la universidad. ¿Y por qué iba solo? Porque el hospital no podía ingresar o anexar otra partida para que haya un acompañante para mí, ¿no? Entonces no habían los recursos, pero sí había los recursos a nivel de la universidad, ¿no? Entonces alguna vez yo socialicé con un profesor de la facultad y decía, Milton, es una excelente idea, ¿no? Es una excelente idea de que el estudiante se vaya formando desde ya en las emergencias, ¿no? Y que conozca de frente, que viva la realidad de cómo son las emergencias, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que yo me iba con estudiantes, ¿no? Pero a mí me tocaba enseñarle al estudiante, ¿no? Me tocaba prepararle cómo tiene que hacer en un momento dado que se presente una emergencia, en una fractura de miembro inferior. Se me sale un ejemplo, ¿no?, de cómo inmovilizarle, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo ponerle un collarín en un paciente de que podía presentar un trauma medular, un trauma craneal, ¿no? Entonces había que hacer y todo eso, pero era lindo, era parte de la emergencia, ¿no? Pero créame, durante ese periodo o esos años que yo estuve en las emergencias extrahospitalarias,
Creo que tal vez unos 2 años se hizo eso. Pero después, igual, pasó al sueño de los justos. Nunca más se tocó eso. Y esa es la razón de la que yo siempre andaba solo, ¿no? No así los bomberos. Los bomberos tenían su maquinista, ¿no? Tenía personal formado en emergencias, en desastres. Entonces, ahí se complementaba todo eso. En cambio, en mi parte era solo, ¿no? Era solo. Pero como le digo, siempre salía adelante, siempre salía adelante. ¿Y cuál es la opinión que usted le merece el trabajo en equipo como tal? Verá, cuando se trabaja en equipo es lo mejor porque no hay nada mejor cuando las personas profesionales dentro de la medicina, en cualquier campo, cuando se trabaja en equipo, todo sale bien. Todo sale bien porque cada uno se hace responsable de lo que tiene que hacer y no únicamente dejar a una persona, porque si es que estamos trabajando entre cuatro, son cuatro cabezas que van a pensar mejor que una, ¿no? Y obviamente se compila todo ese conocimiento, todo ese bagaje de aprendizajes y todo va a salir mejor. ¿Y usted cuál es la parte negativa que considera que tendría en ciertos casos el trabajo en equipo o no le ve alguna debilidad a eso? Yo pienso que cuando es negativo, cuando alguien quiere disociar, ¿no?, al resto del equipo o alguien quiere sentirse líder sin sentirlo. Esa sería la parte negativa. Ya, bueno, en cuanto a su trabajo como paramédico en la institución, o sea, ¿qué fue lo que le incentivó a buscar trabajo ahí en el Hospital Vicente Corral Moscoso? Bueno, ahí voy a tocar algo que no quisiera haber tocado, ¿no? Un tema personal y algo político, ¿no? Cuando yo vine de la Argentina, me sentí prácticamente en indefensión laboral, porque estaba sin trabajo, ¿no? Yo ya estaba casado y con un hijo recién nacido. Entonces, pero mi hijo nació con la palanqueta y con la panadería bajo el brazo. Entonces recuerdo que en mis inicios de trabajo eh, fue elegido Abdalá Bucaram, ¿no? Y una pariente de mi madre fue elegida vicepresidenta, me refiero a la doctora Rosalía Arteaga. Ella fue la que me dio el trabajo. Mm, Ujú. claro. ¿Y cuál fue toda, o sea, cómo se dio todo eso que usted le dio en el trabajo y cómo fueron sus primeros momentos dentro de ya trabajando aquí en el Hospital Vicente Coronel Moscoso? Eso le decía, estaba sin trabajo y cuando yo supe que la doctora Rosalía Arteaga Serrano había asumido la vicepresidencia, obviamente yo le llamé, establecí contacto, me citó a la vicepresidencia, tuvo la gentileza, sea por lazos sanguíneos, lo que sea, nunca me dejó solo, ¿no? Y fue la primera persona realmente la que me acogió y la que me ayudó, ¿no? Entonces se dio esto, yo presenté la carpeta, en ese entonces fue la Dirección de Salud, ¿no? Y claro, entonces vieron mi carpeta y dijeron, pero aquí no hay cómo validar esto, ¿no? Entonces lo primero que se vio fue la ambulancia, ¿no? Claro, ese era otro sueño cumplido, ¿no? Manejar allá por ver primera ambulancia, prepararme como paramédico y aquí nuevamente manejar ambulancia y seguir haciendo lo que yo hacía, era un sueño cumplido, o sea, Claro. no podía pedir más. Respecto a lo que es su trabajo, nos comentaba que trabajaba a veces con alumnos, en un momento trabajó con estudiantes de medicina, pero dentro de ya con colegas suyos, ¿cómo definiría usted su liderazgo? ¿Se considera una persona líder o cómo se podría definir usted? Bueno, eh, créame, nunca se hubo esa palabra líder, ¿no? Porque trabajábamos en turnos, ¿no? Trabajábamos en turnos, entonces cada uno sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, póngase, cuando yo estaba cursando el pregrado de Derecho, como le contaba, yo trabajaba
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes y martes tenía libre y eran los días que supuestamente, entre comillas, yo podía verles a mis hijos. No podía verles porque mis hijos estudiaban, ¿no? Y claro, entonces yo trabajaba esos días y era en turnos, igual, solo. Entonces no había líderes, ¿no? No había líderes, como ahora sí lo hay, ¿no? Hay una persona que está encargada de las ambulancias y del personal, ¿no? Pero en esos tiempos en el cual yo laboraba, no había eso, ¿no? Simplemente cada uno tenía que hacer según las circunstancias y los conocimientos que tenían, ¿no? Ya, ¿cuál considera que han sido sus metas en su carrera profesional? O sea, ¿cuáles han sido sus metas y si se han podido cumplir? Yo pienso que todos los días se aprende algo. Nada está concluido. Es cierto que se cierran ciclos en la vida, pero también se abren otros. Es decir, se abrió un ciclo en mi vida cuando yo llegué a un país que yo nunca pedí llegar. Se dio por circunstancias aquí a endógenas, porque nació mi hija, ¿no? Entonces se abrió un ciclo, se abrió oportunidades, pude trabajar, pude estudiar y se cerró un ciclo allá en Buenos Aires y se abrió otro aquí en el Ecuador. Eso de trabajar en el Vicente Corral, de, de seguir estudiando, de adquirir otra profesión, son ciclos que se abrieron, ¿no? Como ahora llegó el día de mi retiro, se cierra un ciclo, ¿no? Pero muchas personas piensan que el acabar un ciclo es acabar con todo. Y no es así. Todo empieza, todo termina. La vida es un bagaje de conocimientos de todos los días. Usted puede ser un profesional muy exitoso, pero eso no quiere decir que usted ya sabe todo. Usted puede aprender de una persona que a lo mejor no ha tenido la suerte de haber cursado un colegio, una universidad, mucho más aún, tener un título, y puede enseñarle a alguien que a lo mejor tiene todo, ¿no? Lecciones de moral, de humanismo, de trabajo, qué sé yo. Y si bien sabemos que su profesión ha sido muy difícil y ha tenido muchos momentos, como ya nos comentaba antes, de experiencias que son muy traumantes para ciertas personas, ¿qué era lo que a usted le mantenía sereno, tranquilo? ¿Qué era lo que usted le mantenía como en paz para seguir haciendo lo que hacía sin verse afectado por las situaciones que usted tuvo que vivir en estos accidentes? Mire, una muy buena pregunta. Si usted pone a dos personas en una emergencia, ¿no? La una persona que no tiene conocimientos absolutamente de nada de lo que es la emergencia y a una persona que sí tiene conocimientos de pregrado, de medicina, ¿no? Y de una formación. Obviamente que el que no tiene ninguna formación ni conocimientos se va a volver impotente, ¿no? No va a poder hacer nada. A lo mejor puede cometer una ignorancia de cogerle a un paciente con una fractura y no sabe cómo moverle. Y en vez de hacerle un bien, le va a hacer un daño. En este caso, muy puntual, en el mío siempre conservé la tranquilidad. Tenía que ver cómo se presenta la cinemática del accidente, del trauma, y tener calma para mí, ¿no? La calma es fundamental para poder hacer el resto, ¿no? Si usted no está tranquilo, no está calmado y empieza a alborotarse, créame, no va a hacer nada. Entonces, el momento que usted llega a la emergencia, tiene que serenarse, tranquilizarse y observar todo, ¿no? Vía aérea, cabeza, ojos, cuerpo, músculo esquelético. Y una vez que usted hace todo eso, todo sale bien, pero manteniendo la calma, ¿no? Otra cosa es cuando la misma emergencia se presenta en un familiar, como alguna vez se me presentó con mi finado padre, que no pude canalizarle, porque me bloqueé, porque en esa emergencia era mi padre, y todos los conocimientos que yo adquirí
no sirvieron de nada, no sirvieron de nada. En cambio, cuando la circunstancia es otra, es ajena, uno se hace mil piruetas y hace todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su sangre, no es familiar. Entonces usted hace todo. En cambio, cuando le toca un familiar, lo recomendable es que si es que hay un médico en la familia, no le haga nada, porque más prima es el impulso familiar que médico, ¿no? Entonces hay que abstenerse en esas circunstancias, dejar que otras personas lo hagan por él. Eso es lo que yo no hice, ¿no? Y yo me bloqueé, no pude canalizar a mi padre para poner un suero y tuve que llamar a una enfermera que sí hizo correctamente, muy profesional, porque no significaba nada para ella, ¿no? Me refiero familiarmente, ¿no? Eso. Ya, y en cuanto a su carrera, ¿qué médicos destacados usted ha conocido y por qué los considera como tal? Ahora, una muy linda pregunta. El Vichy Corral se engalonó hace muchos años, ¿no? Cuando yo tuve la suerte y la fortuna de ingresar a esta casa de salud, un hospital emblemático, linajudo, conocí una playa de médicos, ¿no? De sacarse el sombrero, médicos que hicieron de su trayectoria, de su carrera, un verdadero apostolado, ¿no? Alguna vez dije, no quiero hacer apología, porque a lo mejor no quisiera omitir nombres de hombres valiosísimos, ¿no? Pero para citarles algunos, en emergencia, doctor Francisco Figueroa, cirujano, doctor Enrique Moscoso, el doctor Fernando Crespo, que en paz descanse, yo creo que uno de los clínicos que parió Cuenca, ¿no? El doctor Pepe Neira, el doctor Paulino Vintimilla, doctor García, Alberto García, ginecólogo, tantos médicos que ellos no se ponían el mandil cuento, ellos se ponían el overol, se ponían el símbolo de el Vicente Corral, ¿no? Eran hombres que si es que tenían que jalar una camilla no pasaba nada, ¿no? Y decía, no, sí le vieron al doctor Negra arrastrando una camilla, o le vieron al doctor Moscoso arrastrando una camilla. Para mucha gente era algo incómodo, ¿no? Pero para ellos les nacía, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos nunca se presentaban, yo soy el doctor, yo soy Enrique Moscoso, yo soy Francisco Figueroa, yo soy Pepe Neira, ¿no? Eso es lo que a mí me llenó el corazón se me hinchaba de alegría verles a estos doctores, ¿no? Yo me siento orgulloso de haber tenido en cierto momento la amistad de ellos, ¿no? Yo me siento eternamente complacido, agradecido con la vida de haber conocido personas como estos señores galenos, podría decir, ¿no? Que marcaron en cierta parte mi vida, como el hospital marcó mi vida, las emergencias que yo hice, marcó mi vida. Cuando yo tenía que asistir a una emergencia de un niño, créame que se me iba la vida porque pensaba que ese niño era mi hijo, o le veía a un señor de edad avanzada, creí que era mi padre, o veía a un joven, creí que era mi hermano. Entonces, eso marcó mi vida, para bien. Y bueno, es curiosa esta comparativa que nos das y a la vez a mí me genera una pregunta, ¿no? Y es el hecho de todo lo que es la parte profesional que usted tuvo, ¿llegó en algún momento a afectar su vida personal, su vida familiar? Sí, obviamente que sí. Sin ser médico, pero llevo adentro un médico frustrado, obviamente que sí, ¿no? Porque ha habido circunstancias en las que no he sido comprendido, ¿no? Yo no sé si con razón o sin razón, pero a veces, póngase, en mi caso hacíamos turnos antes de que yo
esté estudiando Derecho, para acabar Derecho, ¿no? Hacíamos turnos de 1 de la tarde a 9 de la noche, ¿no? Y circunstancias ajenas a uno, se presentaba una emergencia. Usted no podía decir, no, ya terminó mi turno, ¿no? Porque usted tenía que acudir a esa emergencia, ¿no? Por humanismo, por todo. Porque yo no sé si es que en algún momento en este país o en algún país del mundo alguien dijo, no, no me voy a esa emergencia porque ya terminó mi turno, y de pronto ese herido era algún miembro de la familia de él. Entonces yo no podía negarme. Y claro, entonces yo a veces llegaba a la casa tipo 11, 12 de la noche, y claro, la pregunta es, ¿de dónde vienes? Claro. Entonces ahí usted tenía que decir, bueno, vengo trabajando, ¿no? Tuve una emergencia. Y muchas de las veces era incomprendido hasta que terminó en un divorcio. ¿Ah? Claro. Em, Y bueno, si bien también como ya hablamos de traído cosas negativas, ¿usted considera dentro de su profesión haber cumplido todas sus metas, todo lo que se planteó en algún momento cuando recién comenzaba con ese sueño que tenía de manejar la ambulancia y todo y se sentía feliz con eso? Al final, ya luego de su retiro, ¿considera que cumplió todas esas metas o le quedó alguna pendiente, algo por hacer? Siempre queda algo que hacer. Siempre queda tinta en el tintero. Y una de mis, de mi logro que quisiera decir, me hubiera gustado es que los estudiantes de medicina hagan una pasantía dentro de las ambulancias y conozcan de, en vivo y en directo cómo es una emergencia, cómo debe actuar un estudiante de medicina frente a una emergencia, ¿no? Que se institucionalice esto, me hubiera encantado, me hubiera gustado que los estudiantes, antes de ponerse el mandil, se ponga un chaleco de las emergencias y trabajar ahí, hacer una pasantía. Me hubiera gustado hacer ese logro. Créame que yo luché, socialicé, conversé. Cierta parte se dio, pero después abandonaron. Esa fue una de las frustraciones que tuve. Otras cosas que nunca se dieron es implementar una ambulancia con todo, ¿no? Obviamente ahora ya se tiene. En mi tiempo, ¿qué llevaba yo? Unas hipodérmicas, unos sueros, inmovilizadores que yo mismo a veces me inventaba de cartones, en una fractura. A veces tenía que utilizar la misma ropa de los heridos para hacer un collarín e inmovilizar la cervical, el cuello. Ya le digo, a veces madera, ¿no? Tablas para hacer inmovilizaciones en los miembros inferiores, a veces la misma sábana para hacer, cuando se presentaba un trauma de cadera, una fractura intertrocantérica, todo eso, ¿no? Hacer unas cinchas de sábanas con carne, apretarle, eso hacía yo. Ahora hay estos inmovilizadores neumáticos, todo eso, ¿no? Y que trabajan a presión, midiendo la compresión de aire para que no lastime más a la parte afectada, ¿no? Eso yo no tenía. Tenía que inventarme cualquier cosa. ¿Y usted cómo ha visto últimamente o cómo ve a futuro el avance de lo que es el manejo tanto en la atención de emergencia como en la parte ya clínica en el hospital? Siempre se ha coordinado entre la parte prehospitalaria y la parte interna del hospital. En mi tiempo usábamos radio, ¿no? Ahora también se usa radio. Y claro, el momento que uno estaba frente a la víctima y hacía
uno auscultaba qué es lo que podía presentar, presuntivamente obvio, porque jamás se podía o se puede llegar a un diagnóstico definitivo, porque yo no tengo los medios, yo no tenía un tomógrafo, no tenía rayos X, o sea, no se puede establecer un diagnóstico definitivo, sí, presuntivo, ¿no? Entonces, sí se entraba en contacto con el doctor Fernando Figueroa, como le explico, coordinador de las emergencias. Entonces, él se encargaba de recibir al paciente en el hospital y claro, si es que veía que el paciente necesitaba urgente una tomografía, rayos X, se le hacía, ¿no? Y, ¿por qué no también quirófano? Claro, lo negativo es que el sistema de emergencias, digo del Ecuador, no estamos todavía preparados con ambulancias de primer orden, ¿no? Tenemos ambulancias, imagínense que no puede ser posible que una ambulancia no se tenga un buen desfibrilador, que no haya equipos de microcirugía, no hay eso, no hay eso, y se debería dotar en las ambulancias, y buenas ambulancias con unidades nuevas, ¿no? Y obviamente adiestrando, preparándole, intensivando, sea al paramédico o al médico que esté a bordo de las ambulancias, ¿no? Es, Ah, y de acuerdo a toda la experiencia que usted ha venido ganando en toda su trayectoria como profesional, ¿usted qué acciones cree que son importantes para poder promover la ética en el estado, en el trabajo, en la parte laboral? mire, yo pienso que cuando una persona tiene los valores formados enfrente y una ética, pasión a la profesión, todo es fácil, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo iba a las ambulancias, habían pacientes que a lo mejor incluso tenían bienes, qué sé yo, dinero, joyas, nunca se perdió nada. Hasta el día de hoy, yo no recuerdo, ¿no? Que las ambulancias hayan dicho tal paciente se fue en estas condiciones y el paciente tenía esto o el otro. Jamás se ha dado, jamás se ha dado. Y si es que se ha dado eso, se llegaba con el paciente. Esos son los valores que tienen que tener intrínsecos cada persona, ¿no? Se llegaba con un herido y tenía dinero, joyas, o sea, se hacía un inventario con las enfermeras, se les daba todo eso. No sé si está enfocado a esa pregunta, Ujú. ¿no? Entonces, no, créese que hasta el día de hoy jamás ha habido un reclamo, y no solamente en Luis Vicente Corral, sino en todas las instituciones que hacen emergencias, que prestan su contingente. Hay gente preparada, hay gente muy humana, gente muy ética, muy profesional y sobre todo muy humana. Ujú. No creo que se prime primero qué es lo que tiene dentro de los bolsillos para luego ayudar a la víctima. No, no, en ese sentido no. Ya usted también nos comentaba que ya actualmente no está ejerciendo como paramédico. No, ya no, ya no. Entonces, si nos podría contar cuál fue su experiencia ya este último tiempo y cómo fue su salida. Pero yo pienso que yo me llevo un cúmulo, un bagaje de satisfacciones desde el primer momento que yo hice emergencias de mi Vicente Corral Moscoso. Yo creo que a la vida no le puedo pedir nada. Me voy con las satisfacciones y con el corazón hinchado que cuando veía, cuando me subían en un bus y algún familiar o algún herido que alguna vez yo le asistí, y a voz de cuello me decía, doctor, gritaba a voz de cuello, usted me salvó la vida, y una vez se quedaba estupefacto, ¿no? Sin poder reaccionar. Esas son las satisfacciones que le da la vida. Alguna vez, eh, cerca de la empresa eléctrica, hubo un accidente de tránsito espantoso, donde que llegaron ambulancias, yo llegué después, y había un médico, omito el nombre, que quería intubarle a la paciente y no pudo porque tenía un trauma craneal, ¿no? Había un poco de rigidez a nivel del cuello, no pudo intubarle, ¿no? Siendo médico. A lo que yo le dije que por favor me permitiera a mí
intubarlo. Lo primero que hice yo es ponerle un collarín, ¿no? Para fijar el cuello, ¿no? Y obviamente con la ayuda de dos personas más, el uno agarró el cuello, el otro traccionó un poco la cabeza, claro, y me dio una facilidad para poner el tubo endotraqueal e intubar, ¿no? Claro, ella tenía una fractura de pelvis, ¿no? Una fractura de miembro inferior, tenía un neumohemotórax en tensión. ¿Qué le digo? O sea, una cinemática horrible. Esta chica pasó un mes y medio en cuidados intensivos del regional. Y recuerdo que yo estaba en cuarto año de Derecho y el cuñado de esta chica, que le volví a ver a los años, me llevó a una casa, a la casa de ellos, y la mamá me queda viendo y se desmayó. A lo que ella despierta en sí, se pone a llorar y dice: yo le debo a usted la vida de mi hijo, de mi hija. Usted es el ángel de mi hija. Digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Pues no. Dice: ¿recuerda usted que hubo una emergencia en tal parte? Digo, tantas emergencias que he asistido. Dice, pero fue textual, en tal parte. Digo, sí, sí, parece. Había una doctora que le quería hacer esto y usted vino y le intubó y le hizo esto y le hizo lo otro. Digo, claro, sí, sí, sí. La señora lloraba, dice: esperen un ratito, y le trajo a la hija, ¿no? Claro, con una ligera cojera, porque tenía un trauma de cadera incluso. Y la chica lloraba y me abrazaba y decía: usted se llama Milton, ¿no? Digo, sí, mi hijo también se llama Milton. Entonces, situaciones vividas en ese sentido, satisfacciones, créanme que no compra el dinero, son satisfacciones que las he vivido yo, les he contado a mis hijos, les cuento a ustedes, les he contado a mi familia, y no hay nada más gratificante, ni siquiera estos 30 años de vida, de trabajo, no hay cosa más gratificante cuando usted salva una vida. Ahí están los 30 años, salvando una vida. En el COVID, igual. Tantas veces nos ha tocado atender a esos pacientes y a uno le marca la vida. Y no solamente le marca en temas laborales, sino en temas humanísticos, temas de vida, textuales. Entonces no hay mejor recompensa, ni siquiera la jubilación, cuando usted salva una vida. Eso suple todo. No hay dinero que pague eso. Ver que usted hizo algo y de pronto lo que usted hizo le salvó la vida, créame, es la mejor satisfacción que uno puede tener. Claro, realmente son experiencias muy, muy bonitas las que usted nos cuenta. Decirle que todo nuestro grupo le tenemos una gran admiración y más con esta charla que hemos tenido con usted. No sé si quizá nos podría dejar alguna, para las personas que van a ver esto, nos podría dejar algún mensaje para los estudiantes de medicina, para la gente que se dedica al área de salud, algunas palabras o alguna reflexión que nos podría ayudar. Yo pienso que la mejor reflexión no la voy a dar yo. Quisiera que ustedes, que ahora están formándose de grado de médicos, antes era el pregrado, ahora es el grado, ¿no? Hay un video que hay en el YouTube, se llama, pero no me acuerdo un ratito, pero en todo caso, yo les podría decir que todo lo que ustedes hagan, háganlo con amor, con humanismo, no esperen recompensa alguna de la gente que ustedes ayuden, porque la recompensa no van a recibir de la gente que usted ayuda, sino de Dios, ¿no? La medicina es una de las carreras más hermosas, pero también más ingratas que puede haber en la vida, ¿no? Porque cuando una persona comete algo sin el interés de hacer daño, siempre habrá personas
que quieran hacer leña de ese árbol caído. Fórmense primero como humanos, ¿no? Y luego como médicos. Entonces, a mí me admira la gente que trabaja en medicina, porque son ángeles que en el momento más inesperado de la vida están en otro camino y son los que muchas de las veces nos salvan la vida. Entonces, háganlo sin esperar nada a cambio. Estudien, prepárense, que el mundo necesita de personas con ese perfil, gente especializada. Yo sé que ustedes tienen que vivir de un trabajo, pero nunca intenten hacer fortuna de personas que a lo mejor no tienen nada. Si tienen que dar, ustedes den, pero no esperen recibir algo a cambio, ¿no? Sí. Eso sería mi mensaje. Y bueno, para finalizar, nosotros como grupo queremos agradecerle su tiempo por ayudarnos con sus palabras y que realmente estamos muy agradecidos por, por cómo es usted y por sus experiencias contadas que a la par nos van a ayudar a nosotros también a desarrollarnos como profesionales. Yo quiero más bien agradecerles a ustedes por esta deferencia que han tenido para conmigo. A la final soy un caminante más de este mundo, un tunante más, y gracias por esa deferencia que han tenido conmigo para Raulito Pino, el doctor Raúl Pino, mi gran amigo, excelente profesional y un muy buen ser humano, ¿no? Entonces, de esos hombres, de esos médicos, tienen que ustedes emular esa experiencia de ellos y vivir lo que ellos viven. Eso, ¿no? Eso sería, y gracias por la oportunidad que me han brindado para expresarles y contarles lo poquito. No creo que sea importante lo que yo he hecho en mi vida. Para mí, obviamente, que sí es muy importante porque es parte de mi vida, es parte de mis sueños, parte de mi integridad mismo. Trajinar en este mundo de las emergencias, para mí ha sido el trabajo más hermoso que pude haber tenido en estos 30 años aquí y 14 años en Argentina. Créame que me siento muy complacido de la vida. No creo haber merecido tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes.